Entrevistas, canciones e info en modo primera mañana. Esto ya pasó. De 7 a 9. Presenta la siguiente entrevista Ciarpela Bienes Raíces, Moreno 3181. Comenzando esta nueva hora, bien, porque no tengo sonido acá. Pasando 12 minutos de las 8 de la mañana, actualizamos los datos de las 8, 3 grados 6 décimas con una sensación térmica de 4 décimas. Prácticamente el cielo está invisible, así que a manejar con muchísima precaución. Como lo anunciamos, estamos con la visita del precandidato a intendente, que esta vez nuevamente vuelven a tener internas, con Agustín del Frente de Izquierda del FIT. Buenos días, Agustín. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo se están preparando? Bueno, preparando ya, casi terminando, ya, ¿no? En el último tramo. Finisher. Por lo menos de estas elecciones que son las PASO. Y bueno, como vos decías muy bien, en una interna donde a nosotros nos interesa mucho que el electorado, que la ciudadanía, que pueda llegar a votarnos o que ya está decidida el voto del Frente de Izquierda, bueno, entienda bien cuál es el debate en el Frente de Izquierda, porque si bien vemos que en otros frentes también hay internas, en la izquierda tener una interna cuando sabemos que no van a ser nuestros candidatos los que estén en los primeros lugares, porque somos realistas en ese sentido, las encuestas lo registran, bueno, ¿cuál es el sentido de tener distintos candidatos? Y en realidad es que la cuestión no es una disputa o una discusión de solo las candidaturas, sino de qué perspectiva y qué rol va a jugar la izquierda de cara a las elecciones de octubre en un primer lugar, pero también qué izquierda se va a plantar frente a lo que viene, frente al próximo gobierno. Y como ya sabemos que hay una derechización creciente de las candidaturas, de las propuestas, de la aplicación de los programas de gobierno, es decir, una derechización en términos tanto ideológicos como en términos de aplicar medidas siempre de ajuste contra el pueblo y en favor de los poderes reconcentrados de la economía. Y entonces ante esto, la propuesta tanto de un Massa que hoy está devaluando la moneda, haciendo acuerdos con el Fondo Monetario que son muy dañinos para el bolsillo popular y que evidentemente, por más que prometa ante la CGT que va a ser el presidente de los trabajadores, está gobernando en contra del bolsillo de los trabajadores y produciendo mayor desempleo, produciendo mayores condiciones de crisis y de miseria social. Bueno, ¿qué podemos esperar cuando sea presidente? Ni que hablar de Bullrich o Larreta, la interna de Juntos, o de un Milei que ya plantean un plan de guerra contra la población trabajadora. A eso te iba a preguntar, Agustín. Buen día. Buen día. Justamente este tema de que estamos hablando de alguien que viene a... Ayer miraba el discurso en la CGT, un presidente que quiere gobernar para los trabajadores y hoy está en el gobierno. Y vos decís, ¿por qué no aplica el salariazo que propone, que promete? O sea, estamos cansados y es evidente que la población está cansada, está harta. Hay un rechazo creciente porque uno lo registra ya directamente a ir a votar, lo cual también es, en cierto punto, dejar que sigan gobernando los mismos que ya estuvieron o los que ya están, porque si no hay un voto realmente opositor, un voto, decimos nosotros, bronca, que se exprese hacia un sector que realmente demuestra en la práctica, no solamente en los discursos para la campaña electoral, sino en la práctica que da la pelea por los trabajadores, por el pueblo pobre, bueno, para nosotros ese sector es la izquierda, claramente, no es que estamos cada 2 años presentándonos, por lo menos desde nuestro partido, el Partido Obrero y la lista que encabeza Gabriel Solano, que es nuestro candidato a presidente. Nosotros estamos todo el año construyendo en los barrios, en los sindicatos, en los movimientos populares y de lucha, bueno, la organización popular, la fuerza para dar un cambio y además para promover, digamos, que que estos ataques directos a la población no sean tan dañinos como los que pretenden ser, digamos. Damos la lucha para poner en pie comedores y merenderos populares, para organizar a los trabajadores desocupados por el trabajo genuino, damos la pelea en los sindicatos por el salario y las condiciones laborales. Nuestra lista acá en Olavarría se integra no solamente por mí, que soy docente, militante de tribuna docente de la multicolor del SUTEBA, que encabeza Romina del Pla, que también es candidata a nuestra senadora, sino que se integra por trabajadores de la minería que están en contra de la tercerización laboral y del ataque a los salarios de los trabajadores mineros. Julio Salazar es nuestro segundo candidato a concejal, trabajadores de la salud como Silvia de la Torre, que además dirige la Asociación de Profesionales y que
tienen una mirada en defensa de la salud pública permanente y sobre todo en defensa de la atención primaria, de la prevención en salud y la inversión en ese sentido de parte del hospital, de militantes y compañeras luchadoras del movimiento de mujeres, feministas. Es decir, estamos integrando una lista de luchadores y de la izquierda, que es lo que pretendemos nosotros que se resalte en esta interna. Porque del otro lado del frente de izquierda, bueno, tenemos a Miriam Bregman como candidata a presidenta, pero vemos que se armó una interna muchas veces para las elecciones. Es decir, no tenemos una izquierda que está de cuerpo presente, bien plantada en los distritos del interior de la provincia, por ejemplo, y que da la pelea por organizar en cada lugar la lucha por las mejores condiciones para los trabajadores. Entonces, bueno, ahí está el debate que yo te decía, y ante lo que se viene, que ya es lo que tenemos y que se va a profundizar si ganan estos políticos tanto del peronismo como de la derecha, hasta Milei, bueno, tenemos que dejar mejor plantada a la izquierda para defendernos, ¿no? Es un voto, nosotros decimos, en defensa de los derechos, un voto por un pronunciamiento de lucha, de que no vamos a dejar pasar un nuevo ajuste sobre nuestras espaldas, que nos sigan quitando el salario, que nos sigan quitando el trabajo, que se siga degradando la educación y la salud públicas. Es un voto por las demandas más inmediatas, como son la vivienda, porque nosotros estamos en la lucha, no ahora, históricamente estamos en la lucha por vivienda, en contra de los desalojos a las familias que están sin un techo, en contra, digamos, de esta especulación inmobiliaria que hoy el mismo gobierno, tanto local como provincial y nacional, promueve, porque nos cobra a los trabajadores los terrenos, los lotes con servicios que ofrece, millonadas, digamos, no el precio del valor fiscal o del valor que se invirtió para llevar los servicios, sino millones y millones, que es lo que cobra el mercado inmobiliario hoy, lo que pretende ganar un especulador inmobiliario. Un especulador. Sí. Vos estabas haciendo referencia con respecto a terrenos y esta necesidad, que es una carencia que todos necesitamos. Muchas personas alquilan, muchas personas sorprendidas, obviamente, porque no hay una ley de alquileres. No, es una ley modificó, donde se aplica en favor del negocio inmobiliario, no de la familia que alquila. Tampoco, digamos, los diputados están trabajando. Es prácticamente este año es nulo. Trabajaron escasamente. Entonces creo que también estas son cuestiones que generan un poco de impotencia. No sé si a ustedes les pasó, porque de repente antes apoyaban a Miriam y como que de repente ahora pasan con otra persona que me acuerdo que ha venido aquí a La Barría y me acuerdo que lo hemos entrevistado. ¿Por qué este cambio que hacen desde la izquierda? Bueno, es esta discusión, local, ¿no? Es esta discusión, ¿no? Es que nosotros, la izquierda no es una cuestión de carrerismo, de cuestiones personalistas o de decisiones de decir, bueno, ¿qué me conviene para, no sé, sumar algún voto más o menos? O más, digamos, en un caso de las elecciones, ¿no? Sino que la discusión es una discusión de principios. Y nosotros estamos en un frente en el cual, después de las PASO, vamos a integrar listas comunes, es decir, vamos a ir con los compañeros que hoy por hoy están en otra lista en la interna. Entonces, en función de quién, el objetivo de gane, seguir trabajando en conjunto. Obviamente que la unidad está garantizada desde ese punto de vista, y nosotros no queríamos llegar a dos listas en las PASO, queríamos integrar una lista unificada. Por eso ya desde el 2021 el Partido Obrero le propuso al PTS, que es el partido de Bregman de Del Caño, hacer un gran congreso, que somos los dos partidos principales dentro del frente, hacer un congreso de la izquierda abierto a todos los luchadores, a las organizaciones que se han pronunciado por el voto al frente de izquierda y que además militan con nosotros codo a codo en las campañas, en las luchas, en los distintos movimientos, como el movimiento de desocupados, el movimiento de mujeres, el movimiento ambiental, de la juventud. Le propusimos hacer un congreso ya desde hace 2 años para tener un debate franco, porque obviamente estamos en partidos distintos, porque no todos opinamos iguales, y queríamos llevar adelante, bueno, un proceso de unidad más a fondo, que no sea solamente para las elecciones, el funcionamiento del Frente de Izquierda, sino que también en la lucha diaria y en la cotidianidad, y en los sindicatos y en las calles, fuera una lucha de conjunto, un frente único para todos los frentes de trabajo y de militancia de la izquierda. Ellos negaron esa posibilidad, la sostuvieron así y largaron hace ya 1 año la candidatura de Bregman a presidente. Es decir, ni siquiera tuvieron un consenso en la mesa chica del Frente de Izquierda, decir, bueno, ¿cuáles van a ser nuestros candidatos o cómo integramos una lista
sino que plantaron 2 candidatos propios para encabezar. Agustín. Esa dificultad nos llevó a decir, bueno, nosotros también pretendemos ser una cara visible dentro de las elecciones y además con un ángulo que para nosotros es muy importante, porque nosotros decimos, bueno, la presencia de la izquierda en las luchas, la lucha cotidiana, no solamente para las elecciones, y decimos, bueno, una completa independencia de los gobiernos, de los que han gobernado y de los que están hoy en el gobierno, especialmente el kirchnerismo. Y ante eso hemos visto declaraciones de Miriam Bregman que no nos simpatizaron, porque, por ejemplo, defendían o ponían en duda o cuestionaban cierta culpabilidad, por ejemplo, en el proceso de Cristina Kirchner por las causas de corrupción. Ellos decían que no había pruebas directas para involucrarla a la vicepresidenta en los escándalos de corrupción de cuando ella era presidenta. Nosotros decimos, mirá, encabezó un gobierno corrupto hasta los tuétanos que incluso nos costó la vida de un militante como Mariano Ferreira por defender esos negocios espurios. Entonces señalamos, digamos, que no podíamos ser dubitativos en eso, tibios. Había que decirlo con claridad. En la especulación de por ahí ganar un voto más de algún kirchnerista desencantado, bueno, Bregman se posicionó en medias tintas. Nosotros dijimos, no nos parece el camino, discutámoslo, tengamos un congreso abierto a los miles de luchadores. Como desde ese lado la respuesta fue negativa, nosotros impulsamos una convocatoria que fue el 17 de junio en la Plaza de los 2 Congresos con 20.000 compañeros y compañeras de todo el país y junto con el MST, que es el partido Vilma Ripoll, que es la candidata a vicepresidenta de nuestra fórmula. Agustín, ustedes van a las PASO, logran el piso para postularse justamente en octubre. ¿Cuál va a ser el rol de la izquierda? Porque, a ver, convengamos, y vos cuando arrancaste la charla nos decías, nosotros sabemos que no somos una fuerza que por ahí estamos en condiciones de crecer hasta llegar a ser, pero por lo menos, ¿qué es lo que intenta la izquierda buscar? Tener gente en el Congreso, diputados, para poder... Bueno, obviamente los mejores resultados desde el punto de vista electoral, sí, sin duda. Y poder con esos resultados, bueno, colocarnos en esos espacios de poder para la discusión. Exacto. Y fundamentalmente para ser una voz que represente ante los futuros ataques y ante los presentes ataques a la población trabajadora, una voz que represente el interés popular. Porque hoy gobiernan de palabra, diciéndose los representantes de los trabajadores, pero nos aplican un ajustazo, tarifazo, bueno, el descontrol económico que vivimos, el dólar a 600 pesos, y es una política adrede, porque uno podría decir, bueno, se equivocaron, sí, no, ya va casi un año cumplido de gestión de Sergio Massa en economía, y la inflación, en vez de controlarse, se disparó nuevamente. Es que también uno de los dichos dijo que no le pudo ganar a la inflación. ¿Cómo? Uno de los dichos de ayer, claro, de Massa, que no pudo pero ganar la no es que no pudo, no quiso, porque siguió a rajatabla el libreto del Fondo Monetario, siguió devaluando la moneda, siguió entregándole a los pulpos, por ejemplo, exportadores del agro, dólares preferenciales a costa de subsidios, a costa de emisión monetaria, lo cual es inflacionario, siguió tirando abajo las paritarias de los trabajadores, porque es un hecho que el gobierno impuso un techo con los presupuestos de un cierto piso inflacionario que después se voló por las nubes. Entonces, toda una política adrede para deprimir los ingresos de los trabajadores, las jubilaciones, que ni que hablar están hoy por hoy en límites de indigencia para los adultos mayores. Entonces, tenemos una política a propósito. ¿Qué esperamos? ¿Que Sergio Massa cambie de repente de un día para el otro por ser electo presidente? Nosotros no somos ilusos. Y entonces, ¿qué planteamos? Bueno, que obviamente a la derecha no hay que votarla, ya pasamos por la experiencia del macrismo. Lo de Milei es los 90 del menemismo reconcentrado y refrito para seguir garantizando los negocios de la banca, los negocios de la especulación financiera. ¿No pensás que el contexto económico mundial es completamente distinto a los años 90? Tal vez los 90 estaban marcados por una globalización y en la República Argentina se jugó con burbujas especulativas. ¿Y qué estamos viviendo ahora? ¿Qué es acaso, digamos, la especulación financiera, inmobiliaria? Yo creo que a nivel mundial... Hemos tenido una crisis por eso. Sí, pero a nivel mundial la crisis es mucho más profunda de la que nosotros por eso pensamos. Mismo, obviamente, pero esto no es una situación que el país es lo único que en el mundo está mal. Hay una crisis, hay una guerra entre potencia imperialista. Pero pasa que no te llama la atención que de repente los países vecinos limítrofes de la República Argentina crezcan y nosotros seguimos en picada y en caída. Bueno, porque estamos sometidos completamente a una política de entrega del país, de sometimiento a los poderes financieros, de sometimiento al Fondo Monetario, al gobierno de Estados Unidos, que es el principal accionista del fondo,
de sometimiento incluso a los enemigos de Estados Unidos, porque son nuestros principales socios comerciales, como China. Y entonces todo es, desde el punto de vista de los gobiernos que pasan y que tenemos, todo es entrega. Compromisos para entregar el litio, para entregar el petróleo y el gas, un arrasamiento del ambiente y de los recursos argentinos, y además de eso una superexplotación de su mano de obra, de su clase trabajadora, que quieren profundizar, porque todos dicen hay que hacer una reforma laboral, hay que cambiar las leyes laborales. Te lo endulzan, te lo venden como que eso va a generar trabajo, pero ya desde los 90 venimos con reformas laborales que han disparado la desocupación a límites estructurales. Es decir, hoy tenemos un 10% alrededor, en algunos lugares más, de mano de obra desocupada, todo un sector de la clase trabajadora ocupada que está súper precarizada, que tiene relaciones encubiertas de trabajo como el monotributo, la tercerización, es decir, situaciones donde la clase trabajadora ya ha perdido una gran parte, muchos de los derechos conquistados con esfuerzo y con lucha, y quieren incluso quitarnos más, la indemnización por despido, los convenios colectivos de trabajo que han garantizado cierta estabilidad laboral, quieren aplicar a todo el mundo el modelo de las aplicaciones de celular, ¿no? De las Rappi, de los Uber, es decir, quitar todo tipo de convenios colectivos, de reformas, de derechos, de protecciones laborales, y avanzar en ese curso, que ya lo hacen, de hecho. Las patronales lo hacen con incluso la anuencia del Estado, que no los controla, y además el propio Estado es, hoy por hoy, un empleador en negro, un empleador de monotributistas encubriendo una relación de un contrato laboral. Entonces, ante eso, el voto, como vos me preguntabas, el voto a la izquierda, es un pronunciamiento para decir no vamos a permitirlo. Exacto. Es un pronunciamiento en defensa de nuestros derechos y un pronunciamiento por decir, acá no vamos a retroceder. Yo creo que, Agustín, disculpa que te corte, pero yo creo que hoy estamos, lo vengo diciendo en cada una de las apariciones que hacemos temprano, nosotros siempre hago un pequeño resumen de noticias, ¿no? Digo, yo venía hablando de este tema de decir, ¿cómo vamos a pagar los servicios? Porque yo no creo que hoy en Argentina los servicios son... Es fortuna, o sea, vamos a tener que ir en contra, a juicio, ¿viste? Cuando te dicen, ¿cómo lo cobras? Bueno, a juicio, porque es imposible. Porque es impagable. Son impagables. Yo los creo servicios, que en parte ya arrancamos por la ahí. apatía, la bronca de la gente que te dice, o no voy a ir a votar, o no los pienso votar más a estos tipos, para la campaña te ofrecen, te prometen, y después hacen todo lo contrario. Yo creo que pasa también por ese punto. La gente hoy no está pensando en el domingo que se vota, sino en cómo sobrevivir hasta el domingo, en cómo hacer para pagar las cuentas y comprar los alimentos y cubrir los gastos de la familia y pagar un alquiler si está alquilando. Entonces, y me pasa como trabajador y nos pasa como trabajadores a todos los que militamos, es decir, tenemos urgencias todos los días para llevar adelante nuestra sobrevivencia. Y ni que hablar, digamos, de poder organizarnos políticamente, poder pensar una alternativa, poder decir, bueno, ¿cómo cambiamos esta realidad tan adversa que tenemos? Y claramente, bueno, ese es el rol que va a jugar la izquierda si se posiciona en ese sentido. Por eso nosotros decimos, acá necesitamos una izquierda que se plante, que luche todo el año y no solamente cada 2 años para las elecciones, que no seamos figuras electorales que aparezcamos en los medios y en las redes por una cuestión del voto, sino que seamos realmente los que estemos presentes en cada lucha, tratando de colaborar con los reclamos de los vecinos y las vecinas, de generar una alternativa, de proponer una alternativa, porque los que nos han gobernado en todos los niveles, ¿no? Y acá en el municipio también, gobiernan para el interés de los grandes empresarios. Lo vemos en las reuniones que tienen con los representantes del parque industrial, lo vemos en los discursos que tienen de decir vamos a favorecer las pymes. Ahora nosotros decimos, gran parte de ese trabajo en negro con monotributo tercerizado está en las pymes. Entonces, para los patrones todos los beneficios, para los empresarios, incluso aunque sean explotadores y no cumplan la legislación laboral, no hay problema, te vamos a seguir dando subsidios, te vamos a seguir quitando impuestos, te vamos a seguir colaborando en esa tarea explotadora. No le quitan y para impuestos. defender a los trabajadores, ¿cuándo? Ni un plan de viviendas sociales, lo han dicho como acusaciones mutuas, oficialismo y oposición, tanto desde el PRO como desde la Unión por la Patria, el ex Frente de Todos, pero la verdad es que ninguno hizo viviendas sociales. Los planes de vivienda que tenemos son para un sector minoritario, con un poder adquisitivo medianamente elevado,
porque te piden para el Procrear o para las TUBI tener un ahorro, tener un cierto nivel salarial, trabajo en blanco, y para la gran mayoría de esta clase trabajadora y de vecinos y vecinas trabajadoras en Olavarría que no acceden a un trabajo formal, que no tienen otra forma de subir que no sea por changas, inventándose el trabajo o, bueno, aceptando las condiciones laborales en negro que les proponen. Sí. Entonces, para eso no hay una respuesta. Y es una crisis, porque no tener vivienda te genera problemas de salud, problemas de todo tipo, de familiares, inestabilidad familiar. Entonces, para los trabajadores no hay una respuesta, ni que hablar de la atención en salud, ni que hablar de la falta de inversión en educación y las dificultades que hay. Para la campaña aparecen kits escolares. Se entregan ahora en medio de las vacaciones de invierno de parte de los punteros políticos kits escolares. Cuando los compañeros y compañeras del Polo Obrero fuimos a acompañar el reclamo en febrero para que el municipio, la provincia o la nación entregaran kits escolares a los chicos de las familias que se organizan en los barrios, no había. Ahora sí. Entonces, no va más el tomar el pelo a la población, el clientelismo, el decir, bueno, te voy a prometer el material que te falta para arreglar tu vivienda, o un subsidio de alquiler, o la mercadería que no te entrega desarrollo social durante todo el año, ahora aparece. Sí. No, bueno, entonces, digamos, nos quieren tomar el pelo para seguir hundiéndonos. Hay que expresar esa bronca, no en no ir a votar o en votar en blanco o anular, sino en votar una oposición real y consecuente desde el punto de vista de los intereses populares. Que alguien los controle, que alguien los frene. No solo que alguien los controle, Sí. sino que tengan miedo, que les duela, que gobernar en contra de la mayoría de la clase trabajadora del pueblo argentino les sea doloroso desde el punto de vista electoral. Y nosotros decimos, ¿cómo se expresa esa bronca? Bueno, votando la lista de Gabriel Solano presidente, Vilma Ripoll vice, Alejandro Godard gobernador, como les decía, Romina del Pla, que es nuestra candidata a senadora, Néstor Pitrola, que es candidato a diputado nacional por la provincia, y bueno, yo quien les habla, Agustín Mestralet, como candidato a intendente acá en la ciudad. No porque tengamos inmediatamente la chance de decir vamos a hacer gobierno, pero sí para construir esa realidad y cambiar las cosas en serio. Para eso se necesita crecer en votos, crecer en organización popular y obviamente en un rumbo. Un programa político que es el contrario a lo que vienen aplicando ya 40 años de gobiernos democráticos. Agustín, muchísimas gracias por venir hasta nuestro piso, por venir a visitarnos, por contarnos cuáles son las expectativas, cuáles son las realidades, o por qué hay que votar al Frente de Izquierda. Y nosotros nos encanta escucharlos a todos. No somos jueces ni somos actores, somos gente que tenemos un medio y escuchamos cada una de las propuestas respetuosamente como se merecen, y ojalá que volvamos a hacerte una entrevista de aquí a octubre para ver cómo están posicionados en esta nueva carrera política por la presidencia, la provincia y por supuesto por la localidad de Olavarría. Gracias por venir hasta nuestros estudios. Bueno, gracias a ustedes, Ezequiel y Pablo, y la verdad es que se agradece estos espacios. Así charlábamos con Agustín Mestralet, precandidato a intendente por el Frente de Izquierda. Presentó Ciarpela Bienes Raíces, Moreno 3181, teléfono 412-402, lotes, casas, alquileres, terrenos. Ciarpela Bienes Raíces, 26 años de trayectoria.